Anteriormente en la historia del mensajero esqueleto, Pícaro seguía entrenando a Murran y a Harrier, pero mientras todo esto ocurría, finalmente se encontraron con Frey, y aquí tanto Pícaro como Frey tuvieron una batalla bastante increíble. Gracias a las grandes habilidades de Pícaro, tanto él como Murran y Harrier lograron escapar, pero Frey los logró alcanzar. Ella sí o sí quería tener una guerra con Pícaro. Ella creía que ya los tenía totalmente acorralados, incluso estaba amenazando a Pícaro, pero en realidad Pícaro lo tenía todo planeado. Finalmente habían llegado a las montañas del norte, donde están los increíbles guerreros. Pícaro aquí le dijo a Frey que se incline ante los increíbles guerreros del norte. Como siempre, banda, antes de comenzar le quiero mandar los saluditos al autor Kain y a la publisher Naver por dejarnos sacar esta obra legalmente en el canal, y espero de todo corazón que esta segunda parte les guste bastante. Sin mucho más que decir, por favor hermanito, púchale play ya a la legendaria, espectacular y mítica obra de la historia del mensajero esqueleto. Frey se comenzó a reír y quitándose las flechas de su brazo, comprende por qué corrían tan desesperados hacia los demonios de las montañas del norte. Todo eso fue para presumir un poco de esos trucos ridículos, así que convéncelos bien. Esperaré todo el tiempo que quieras para la guerra más divertida de todas. Cuento contigo, señor esqueleto. Pícaro solamente dice que ella está realmente loca. Tanto Harrier como Murran dice que él es increíble, como podría estar bien. Pícaro les dice que quién creen que es, pero aquí Murran les dice que quedan con esos tipos de ahí. Pícaro les dice que ya tiene razón, casi lo olvida, y comienza a saludar a los guerreros del norte, dándole las gracias, pero aquí le tiran una flecha justamente en la mano. El flechero dice que es un esqueleto que habla. Si le corto la cabeza, tal vez sirva como trofeo parlante. Y aquí los tres concuerdan que se habían olvidado que esos malditos están realmente locos, y que si ese es realmente el caso, simplemente tendrán que correr. Los guerreros del norte están realmente locos. Los comenzaron a atacar con todo lo que tenían. Harrier aquí le dice a Pícaro que si acaso no se suponía que eran sus aliados. Murran le dice que se supone que él tenía un contrato con ellos. Pícaro le dice que sí, lo tenía hace unos 100 años. Pícaro les dice que también es cierto, ellos dos también pertenecen a la aldea del norte. Tal vez si mencionan sus nombres podría funcionar. Murran le dice que no son fugitivos, todo saldría mal, y especialmente ese tipo de ahí tiene sus propios problemas. Pícaro aquí les dice que si ese es el caso intentará decir su nombre, y les grita a todos que no se muevan. Mi nombre es Edward Berrinra. Como miembro de la aldea del norte solicito una audiencia con su jefe. Espectacular, banda, finalmente nos muestran el nombre verdadero de nuestro Pícaro, que para ser sincero está bastante bien: Edward Berrinra. Los guerreros del norte se preguntan una y otra vez si lo que está diciendo ese esqueleto es verdad, que si es miembro de alguna aldea del norte. Pícaro aquí le dice a Harrier y a Murran que al parecer ha funcionado y el problema ha sido resuelto, pero hijo de su madre que de un momento a otro están en la cárcel. Pícaro se pregunta qué demonios ha pasado. El hijo de madre de Harrier le comienza a echar todas las palabras que anteriormente dijo Pícaro. Incluso le agradece. Como era de esperarse, Pícaro le mete severendo putazo en la cabeza a Harrier. Murran aquí le pregunta a Pícaro que lo más importante ahora es que ella también pertenecía al pueblo del norte. Pícaro le dice que sí, hace mucho tiempo, pero el que estaba más allá que para acá era Harrier, diciéndole a Murran que está en un problema, que todo lo que está ocurriendo es una emergencia. Mientras lo llevaban revisó muy bien el área. Este lugar pertenece a la aldea del norte, Cordero Rojo. Si el jefe me reconoce, estaré muerto. Pícaro aquí le pregunta a Murran que qué le pasa a ese idiota. Murran le dice que originalmente debían de escoltarlo hasta la entrada de la montaña del norte. Después de eso regresarían. El plan principal era evitar contacto con la aldea
aldea del norte, pero aquí los interrumpen. Un soldado le dice a Pícaro que el jefe lo está buscando, y así caminando por toda la aldea, Pícaro dice que no ha cambiado nada. Nos situamos en un tipo de estadio, donde se sitúan bastantes guerreros, así que tú eres el no muerto del que hablan, fingiendo ser alguien del norte. Tienes agallas, jefe del Cordero Rojo, Red Vidan, y además lo más importante, ustedes dos regresan con confianza. Harrier dice bastante apenado que se equivoca de persona. Aquí Pícaro interrumpe diciéndole al jefe que él realmente pertenece a la aldea del norte. Primero libéralo y finalmente podrán hablar. Pero Vidan no le cree a Pícaro. Es un extranjero. Fingir ser de la aldea del norte es un crimen. Y además, viniste con esos perdedores de ahí, que ni siquiera se pueden llamar norteños. Pícaro le responde que simplemente porque fallaron la gran casa, no merecen ser tratados como personas. Todo sigue igual, como el paisaje del pueblo. Nada ha cambiado. Un lugar donde esas rígidas costumbres permanecen igual que siempre. Podría ser solo por esa estupidez. No abras la boca tan a la ligera sobre cosas que ni siquiera conoces. Maldito no muerto. Aquí un subordinado interviene, pero Vidan le dice que está bien. Él se encargará personalmente. Este cabeza de cráneo tiene talento para irritar a la gente. Aquí Pícaro se percata de todo. Vidan también se prepara, diciéndole a Pícaro y yendo directamente a por él, que lo hará pedacitos. Vidan utiliza toda su fuerza en su hacha, tirándole una onda de corte a Pícaro, pero este con su simple mano desvía el corte, cortando tanto las cadenas de Muran como de Harrier. Pícaro les dice que retrocedan, yendo también por Vidan. Vidan aquí intenta atacar a Pícaro, pero este esquiva todos los golpes muy fácilmente. Muran dice que es increíble, ya que el jefe también es bastante fuerte, pero el señor esqueleto es aún más. Repele todos sus ataques como balas de cañón con sus propias manos, repeliéndole una por una. Cada uno de los ataques es repelido por Pícaro. Debido a esto, todos los guerreros tuvieron que escapar del lugar, pero aquí Pícaro hace su primer movimiento. Comienza a arremeter en contra de Vidan y logra darle golpes sutiles. Vidan ya se estaba comenzando a emputar, gritándole a Pícaro que si es todo lo que tiene, pero aquí Pícaro recarga su puño, diciéndole a Vidan que no, y pegándole severendo putazo. Pero aquí Pícaro se sorprende, porque Vidan le dice que fue muy ligero, y es que el puño de Pícaro no le hizo nada. Vidan le dice que eso es obvio, después de todo no le queda más que hueso. Vidan aquí le mete severendo putazo en la cara a Pícaro, mandándolo cientos de metros hacia atrás. Vidan le dice a Pícaro que los muertos no deben de intercambiar caminos con los vivos. Los muertos simplemente se convierten en polvo. Pero aquí Vidan siente un gran dolor y se arrodilla. No sabe qué sucede. Mi cuerpo no se mueve. Presionó todos mis puntos de presión. Pero cuando lo hizo, Vidan aquí se queda aterrado, porque Pícaro le comenzó a decir todo ese lema que él dijo anteriormente. Los muertos simplemente se convierten en polvo y se desmoronan. Los vivos deben de recordarlos y seguir adelante. Esas palabras las he escuchado infinitas veces por mucho tiempo, pero aquí algo está mal, porque ustedes los vivos están arrodillados, mientras que yo, un no muerto, camino con certeza. ¿Por qué no puedes dar ni un solo paso mientras yo avanzo hacia ustedes? Bien, bien, Cordero Rojo, ahora hablarán. Me superó por mucho. Se siente igual cuando entrené con el maestro en mi infancia. Esta es mi derrota total. Vidan le pregunta a Pícaro que quién es él. Aquí Pícaro les dice que reúne a todos los jefes de las aldeas del norte. Atacarán al imperio. Vidan le dice que él tiene grandes sueños, pero ¿qué podría decir un perdedor? La reunión convocatoria se abrirá muy pronto. Te llamaré a la gran asamblea de la aldea del norte, pero eso no significa que confíe en ti. Espera en la mansión de ese tal Harrier hasta la próxima reunión. Pícaro se queda confundido que cómo así que la mansión del tal Harrier. Vidan le dice que al parecer esos idiotas no le han dicho nada. ¿Cómo pudiste venir sin siquiera saber nada? Harrier está bastante nervioso. Escucha con atención, forastero. El verdadero nombre de ese tipo
grupo, Hawker, una tribu hermana de la nuestra. Ese tipo es el próximo jefe de la tribu del rabo del león blanco, Sword Hawker Harrier. Nos muestran entonces un pequeño mapa del camino de Pícaro. Nos situamos entonces en las montañas del norte, territorio trivial del Cordero Rojo, justamente en la mansión del halcón Harrier. Pícaro aquí comienza a molestar a Harrier, diciendo que es increíble ver a un increíble guerrero como él caminar con tal elegancia. Pero aquí Harrier le dice a Pícaro que abandonó el apellido Hawker el día que huyó a las montañas. Tampoco quería tener lazos con esta casa y honestamente el lugar le parece muy incómodo. Estará en su habitación y lo podrá llamar si pasa algo. Pícaro aquí le dice a Murran que es como si fuera una persona totalmente distinta. Murran le dice que eso es verdad. Aquí conocemos a Vanson, encargado de la mansión Hawker. Pícaro se presenta y también iba a presentar a Murran, pero Vanson le responde que también la conoce y le pregunta que cómo está todo. Murran le dice que sí, que ella está bien. Vanson le dice a Pícaro que ella es la hija de un jardinero que solía cuidar la mansión junto a su padre. Debió de comportarse como si fuera la amiga del señor, pero sigue siendo una sirvienta. Pícaro le pregunta al viejo que si le puede contar un poco más, ya que no puede creer que el próximo jefe sea Harrier. Van le dice a Pícaro que Harrier es realmente el siguiente jefe. Se quedó con el Cordero Rojo temporalmente para estudiar, para ser reconocido como un guerrero y para aprender a liderar la tribu como un jefe en un futuro. Vino aquí al Cordero Rojo junto a sus sirvientes para aprender, porque este era el lugar perfecto para aprender, dado que había guerras territoriales constantes con los caballeros imperiales, y así el señor Harrier estudiaba diligentemente todos los días. Pero tal vez por el impacto de los repetidos fracasos en la gran cacería, se escondió hace 4 años con Murran. Los sirvientes que no pudieron resistir regresaron uno a uno a la cola del león blanco, y yo me quedé solo cuidando la mansión. Pícaro le pregunta que por qué se quedó. Van se comienza a reír, respondiéndole a Pícaro que no puede dejar esta casa sucia una vez que el señor Harrier regrese. Lo mismo con Murran, creíamos en él. Todos en nuestra tribu han estado esperándolo todo este tiempo. Ya después de un largo tiempo, Pícaro se vuelve a encontrar con Murran, preguntándole que qué hace. Murran le dice que está cuidando las flores. Su familia solía ser jardineros de Harrier. Harrier habría sido un gran jefe, y no es por eso que yo huyera con él. Así entonces Murran le quiere contar una pequeña historia a Pícaro. Una vez me presenté a la tribu de la cola del león blanco junto a mi padre, y aquí nos recibió la líder, jefe de la tribu cola del león blanco, Hawker Riman Rus. Riman les dice que es increíble que hayan llegado hasta ahí, así que podrán vivir en el pueblo y convertirse en uno de ellos. Mi padre le agradeció mucho a Riman por habernos acogido, y también le pidió a Harrier que le mostrara todo el territorio del pueblo. Ya por los alrededores del pueblo, Harrier se presenta formalmente hacia Murran, pero ella no le responde nada y simplemente le da un palo. Harrier cree que le está rindiendo tributo, diciéndole que no tiene necesidad de hacer eso, pero finalmente se da cuenta que le dio un palo con caca, gritándole que qué demonios está haciendo, mientras que Murran se está riendo. Ella finalmente se presenta, también muy formalmente ante Harrier. Harrier aquí le dice bastante preocupado que tiene más rango que ella. Si actúa de esa forma la castigarán. Pero aquí Murran le pregunta a Harrier que si eso es importante, que si ese rango de que él habla es más importante de que ellos dos se diviertan juntos. Harrier sin palabras simplemente le dice que no, y así Murran sonríe diciéndole que es un tonto, agarrándolo de la mano y saliendo a jugar juntos. Cazaron a un jabalí, y aquí otros niños del pueblo también veían a Harrier, pero aquí todos comenzaron a ver a Murran. Ella muy tranquilamente les presentó a Harrier, diciéndoles que era bastante amigable, que no importaba que él fuese el líder del pueblo, y así entonces Harrier se juntó con un montón de amigos del mismísimo pueblo. Murran no me adora, no me halaga para ganar mi favor, no intenta obtener nada de mí, no me ve como el hijo del jefe, simplemente me ve como Harrier. Fue la primera vez que fui feliz.
feliz. Y así unos años pasaron. Harrier le pregunta a Murran que si ella cree que puede llegar a ser como su madre. Murran le dice que también supone que puede estar preocupado por ser el próximo jefe de la tribu. Harrier le dice que tiene que ir pronto al Cordero Rojo para estudiar. Le preocupa si lo hará bien. Murran le dice que no se preocupe. No solo es ella, toda la cola del león blanco cree en él. Y así entonces transcurrió el tiempo y llegó el momento donde Harrier tuvo que ir al Cordero Rojo. Vidan lo recibió con honores. Él será su maestro, le enseñará todo para que cumpla con su deber. Y así entonces comenzó su entrenamiento. Un jefe es el guerrero más fuerte, es el pilar de la tribu. Un jefe nunca pierde una batalla. Si pierdes, no puedes garantizar la unidad de la tribu. Tu fuerza se convertirá en la fuerza de la tribu. También debes de usar la cabeza. Piensa constantemente y analiza todo el campo de batalla. Recuerda que un solo momento de descuido podría costar la vida de tu gente. Todos estos libros que ves contienen 2250 volúmenes de leyes e historia y datos de la tribu del norte. Asegúrate de dominarlo todo. Pero Harrier la estaba pasando muy mal. Sus signos de deterioro se hacían presentes. Dudaba si él realmente podría hacerlo. Pero aquí recordaba a Murran y a pesar de estar mal, se daba ánimos a sí mismo para mantenerse aún más fuerte. Aproximadamente un año desde que Harrier comenzó su entrenamiento con la tribu del Cordero Rojo, un informante llegó a darnos una noticia muy importante que nos causó mucha impresión. Era una noticia muy impactante. Harrier había huido. Banda, aquí les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que Harrier, si nunca hubiera conocido a Murran, él sí se hubiera convertido en un buen guerrero? Es decir, si Harrier nunca hubiera conocido esa parte de ser niño, de tener amigos, porque como podemos ver, él tenía la ideología de ser alguien muy respetable, pero Murran le mostró ese mundo de paz, de juego, que tendría que vivir un niño. Entonces, si él seguía en ese mundo de ser alguien muy respetado, sin conocer ese mundo de paz, de libertad, ¿creen que sí se hubiera convertido en un muy buen guerrero? Una historia sobre reunir camaradas para derrotar al rey demonio. Esa era una historia que siempre se contaba. Una historia que los adultos le contaban a los niños. Y los niños la guardaban cerca de su corazón, soñando con ella. Y admiraban la imagen de la madre protegiendo a todos con su escudo y espada. Y a los miembros de la tribu, siguiéndola con respeto en sus ojos. El niño también quería ser como ella. Quería ser como ellos. Guardó ese sueño profundamente en su corazón, llevó respeto con sus ambas manos y puso su vida en la punta de su espada, pero todo lo que quedó fue un cuerpo roto. Y así en ese entonces, el viejo Banman pidió ir a buscar a Harrier, ya que una ventisca azota por toda la cordillera, y que además cómo podría salir a buscar a Harrier sin siquiera saber en dónde estaba. Salir sin rumbo sería una locura. Aún así Murran salió de la mansión para salir a buscar a Harrier. Pero antes de irse ella le dijo a Van que ella lo sabe muy bien. Sabe que todo lo que está haciendo es una completa locura. Aún así está muy preocupada por Harrier. Aldea del Aventurero del Norte, continente del norte. Nos situamos en la guild de aventureros y aquí está Harrier bebiendo. Murran entra a la guild. Harrier le dice que se lo dijo muy bien antes. No sonaba tan mal ser un aventurero. ¿No es eso cierto, Murran? Murran le dice que finalmente lo encontró y así entonces le pregunta que por qué huyó. Harrier le responde que no le quedaba bien estar ahí, no tiene talento y aún menos cualificaciones. Murran va caminando hacia él tranquilamente y agarrándolo de la camisa le dice que no le diga tonterías. Era él quien quería ser el más grande jefe de todos. ¿Quién demonios le dijo esas palabras? Harrier le responde que todo eso se lo dijo su mentor. Murran queda impactada por las palabras de Harrier. Este le sigue diciendo, una vez es una experiencia, 2 veces es un error, la tercera es terquedad, la cuarta ya es incompetencia, 4 veces fallé en el examen de la gran cacería, me faltan los instintos necesarios para el combate, tampoco tengo talento para la magia, no tengo habilidades destacables, ni habilidades especiales, no soy una estratega brillante que pueda compensar todo eso, no tengo nada, lo único que me han dicho
dicho que hago bien es tener buena vista y buena intuición decente. He escuchado que no sirvo para ser guerrero al menos unas 1000 veces. Tú no lo entenderías porque nunca has estado en ese lugar. El lugar donde todos te miran con expectativas, mientras sigues cayendo y aplastado por tu propia desesperación. Muran finalmente ha comprendido por qué Harrier huyó. Este le sigue diciendo que al menos aquí se respira más fácil que allá, sin un mentor respirándome en la nuca, sin los miembros de la tribu tratándome como un noble, un patético guerrero borracho. Esto es el fondo para alguien como yo. Pero aquí Murran le pregunta a Harrier que si ese es realmente el hombre que quería ser. Harrier, rascándose la cabeza, le dice que no lo sabe, ni siquiera él mismo sabe lo que realmente quería ser. Y así pasaron 2 años. Aldea del aventurero del norte, continente del norte. Murran aquí le dice a Harrier que han tenido una nueva solicitud y que esa misma solicitud ha estado llegando por años, ya que ese gremio de aventureros está básicamente disuelto. Supongo que todo su trabajo ha llegado a nosotros. Harrier le dice que no hay nada que puedan hacer al respecto y finalmente le dice a Murran que tendrán que irse y ella simplemente le dice que sí. Harrier ya no es como antes, pero parece más animado ahora. Me quedé a su lado pensando que el tiempo lo sanara, aunque ya no menciona a la tribu. Se ha cambiado bastante alrededor de estos 2 años. El hecho de que todavía lleve ese escudo significa que aún hay posibilidad de que Harrier cambie de opinión, pero debe de haber algo que pudiera encender ese cambio, algo que lo cambie todo. Ya en el presente, Murran le dice a Pícaro que todo comenzó como una simple misión de escolta, pero cuando estaba contigo, volví a ver al viejo Harrier. La habilidad de Harrier no es la de un guerrero de escudo, es más bien como la tuya. Soy algo cabeza dura, así que no puedo explicarlo muy bien. Tal vez lo dijiste con cabeza dura, pero dijiste que lo tomarías como discípulo. Harrier tiene suficiente talento, habilidad y espíritu. Solo tuvo al tipo equivocado como mentor. Tal vez tú sepas qué es lo que necesita. Pícaro le dice que sí. Él solamente necesita una cosa. Volviendo con Harrier, alguien le toca la puerta. Él se pregunta quién anda ahí, y es ni más ni menos que Pícaro. El pobre Harrier anda asustado. Sé muy bien lo que necesita ese chico ahora mismo. Es alguien que puede romper ese corazón helado. Harrier, vamos a entrenar. Y así Pícaro se lleva a Harrier a las malas. Si faltas 1 o 2 días, tu enemigo lo sabrá. Así que de ahora en adelante no pienses en descansar hasta que mueras. Harrier le dice que cómo puede ser una amenaza de muerte tan casual y que por qué es así con él cuando acaba de escuchar su historia trágica. Pícaro le mete severendo putazo en la cabeza a Harrier, diciéndole que se calle. Se pregunta también cómo ese mocoso supo que estaban hablando de su pasado. Murran le dice que Harrier tiene un muy buen oído. Pícaro le dice que no se preocupe, no planea enseñarle por diversión. Me has despertado el interés, chico. Mientras vemos al pobre Harrier estar un poquito más allá que para acá. Y Murran, por verlo en ese estado, le dice a Pícaro que los niños listos son adorables. Pícaro no entiende de qué demonios está hablando, pero aquí vemos un mocho caminar por la aldea, quejándose una y otra vez, disculpándose con alguien. También nos revelan que al parecer estos pueblos tienen que ver con la mitología nórdica. Él es el único que sobrevivió de su pelotón, todo por culpa de esos bastardos, los malditos lobos del imperio. Vemos aquí que Pícaro y Murran están en reunión con Vidan. Este les pregunta que dónde está Harrier. Pícaro le dice que le está enseñando un par de cosas, así que está algo ocupado. Tendrán que continuar solos. Vidan le dice a Pícaro que por qué le está enseñando a ese tipo. Es un absurdo fracaso. No es más que un niño débil que huyó durante el entrenamiento. Pícaro le dice que no tienes buen ojo para las personas. Ni siquiera pudiste reconocer su increíble potencial. ¿Realmente utilizas esos ojos tuyos? Vidan ya estaba emperrado, pero que alguien toca a la puerta llamando a Vidan. Vidan dice que al parecer la tribu está bastante alborotada y le dice al guardia que lo deje pasar. El guardia le dice que al parecer se ha encontrado un sobreviviente de la defensa costera. El sobreviviente le pide a Divan de rodillas que por favor dé la orden de atacar. Si no pueden cortarles el cuello a esos bastardos del imperio, no podrá enfrentarse a los camaradas que partieron al Valhalla. Vidan le dice que se niega. Si atacan ahora al imperio, será una guerra con un daño total enorme.
Dejando eso de lado, ¿cómo demonios has estado peleando con ese cuerpo? Es mejor evitar peleas sin sentido. Defensor, regresa a tu puesto y cumple con tus deberes. El superviviente le dice a Vidan que si acaso no está enojado por toda esta situación. También le dice que los lobos del imperio ya vienen. Pícaro le pregunta a Vidan que quién es ese. Vidan le responde que es un superviviente de la defensa costera. Hace poco hubo una emboscada del ejército imperial a lo largo de la costa. La escala fue enorme y no pudieron lanzar un contraataque adecuado. Fue básicamente una masacre. Innumerables defensores y veteranos fueron completamente aniquilados. Desde su coronación, el emperador ha enviado rutinamente fuerzas imperiales al norte. Las tribus del norte son incapaces de responder por ahora. Nosotros solamente nos podemos mantener firmes en el silencio. Así que todos ellos siguen atrapados en ese mismo tiempo, señor Calavera. Incluso tenemos tumbas llenas de ataúdes vacíos, pues en el campo de batalla incluso enterrar a los muertos es un lujo. Oh guerreros del norte, lloren por sus hermanos dejados y pudriéndose en los campos malditos de la guerra. Ya transcurriendo un largo tiempo, Murran le pregunta a Pícaro que cómo es eso que ya ha sido aceptada como un guerrero del norte. Pícaro le dice que sí, lo ha pensado desde hace un tiempo, pero ya tiene lo que se necesita. Tienes el esfuerzo, la mente y lo más importante, has experimentado lo que realmente importa. Fingiste fallar en la gran cacería por culpa de Harrier. Murran sonriendo le dice que al parecer ya lo sabe todo y que se siente un poco rara al recibir tantos elogios de ella, y le pregunta que cómo va Harrier. Pícaro le dice que su estilo de lucha está encadenado por un profundo odio hacia sí mismo y por ser la sombra del hijo del jefe. Si pudiera deshacerse de eso sería más que suficiente. Lo más importante para un guerrero del norte es la voluntad de un guerrero. Solía preocuparme por cómo podría enseñarle eso a mis discípulos, pero a menos que lo experimentes por ti mismo, nunca podrás entenderlo de verdad. Desafortunadamente es la lección más cruel, pero también es la más esencial para un guerrero. Tal vez mi papel ahora sea transmitir los consejos del pasado a esta era. Yo también soy imperfecto, pero despertaré correctamente el potencial latente de Harrier, y si alguna vez vuelve a pararse en el campo de batalla, por fin demostrará el guerrero que no pudo ser en la gran cacería. 7 días después, en la entrada de las montañas del norte, aquí estaba Frey junto a los soldados. Ella les dice que no coman esa nieve porque está sucia, pero ellos dicen que está muy deliciosa. No me la puedo creer. ¿En serio Pícaro no lo mató? Bueno, entonces la barrera sí le hizo algo y tuvo que escapar. Aquí Soma le dice a Frey que sigue pasando el rato con esos idiotas. Frey le dice que no son idiotas. Puede que sean así, pero cada uno de ellos vale por 100 hombres. Y es que al parecer, banda, estos caballeros en realidad son como tontos, porque dicen que si les parten un poquito de sangre a la nieve, se convertiría en un helado de fresa. Entonces, comandante, ¿por qué has venido a buscarme? ¿Acaso has venido por el título de cuarto caballero? Soma le dice que no vino a perder el tiempo. Estoy aquí para ocuparme de ese maldito nigromante. Frey se decepciona, pero dejando eso de lado, ¿por qué estás aquí perdiendo el tiempo? ¿Por qué no has enviado tu ejército a las montañas y te quedas aquí perdiendo el tiempo? Frey le responde que porque debería de decírselo, pero ahora sí espero terminarás divirtiéndote tú solo. Soma le dice que es una patética. Él nunca espera cuando se trata de guerra, y así entonces todo el ejército ya está preparado para entrar a la guerra, y así todos se ponen en marcha hacia las montañas del norte. Espérame, nigromante, haré que pagues por el rostro que me arrancaste. Volviendo con Pícaro, Murran y Harrier, estos se adentran a una tienda. Pícaro le pregunta a Cordero Rojo que qué ocurre. Este le dice que las fuerzas imperiales han invadido las montañas y que el imperio solía defender con incursiones, pero esta vez es diferente. No son patrullas habituales, es una fuerza masiva que avanza desde la costa, como si quisieran desgarrar todas las montañas desde dentro. Envié mensajeros a las otras tribus, pero no llegarán a tiempo. La emboscada costera solamente fue el preludio de esto. Les guste o no, esto es la guerra. Malditos bastardos del imperio. Pero aquí Pícaro dice al Cordero Rojo que despeje el camino. Él va a entrar, y así entonces la guerra comenzó.
ejército. Los guerreros del Valhalla eran bastante brutales. Se abalanzaban en contra de los caballeros del imperio. El hedor de la sangre insoportable. Así que todo vuelve a empezar otro campo de batalla. Pero esta vez es diferente. Por supuesto que tiene que serlo. He estado en innumerables campos de batalla, pero en el fondo puedo sentir la diferencia. No huiré más de mi deber. Ahora llevo sus esperanzas sobre mi espalda. Permanezco aquí con un corazón solemne. Pero aquí alguien dice que él también va a la guerra. Es el defensor de antes. Si se queda en la tienda médica, es como si él también estuviera muerto. Piernas aplastadas. Debe de ser el defensor costero que vi antes. Pícaro intenta calmarlo. Este le pregunta que si también lo detendrá. Pícaro le dice que no. ¿Quién se atrevería a interponerse en la decisión de un guerrero tomada por honor? Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Acaso sueñas con la venganza? El defensor le dice que no. ¿Que de qué está hablando? Somos los gloriosos escudos de los corderos rojos que protegen la costa. Pero como un escudo no he cumplido con mi deber. No busco la venganza. Siento una vergüenza dolorosa por haber fallado en mi misión. Por eso lucharé. Tengo la intención de terminar la misión. Permanecer tan honorable después de lo ocurrido. ¿Es acaso eso posible? Pícaro le dice que qué pasaría si rompieran su paz y los llamarían de vuelta. El defensor está confundido. Pícaro le vuelve a decir que qué pasaría si despiertan aquellos que hallaron ya el descanso y los convocan nuevamente. El defensor le dice que qué está diciendo. Resucitar a los muertos no es honorable, es brujería. Pero ellos fueron la guardia, los honorables escudos del Cordero Rojo. Si hay una razón para despertar a los que hallaron el descanso, sería cuando aquello que defendieron está siendo invadido una vez más. Pícaro le dice que si ese es el caso, ¿me prestaría su bandera por un momento? El defensor le dice que por supuesto que sí. Ofrezco mi infinita admiración por tu dedicación. Una luz comienza a emerger por todo el lugar. Incluso el defensor se sorprende por eso, y al verlo se queda sorprendido. Levanten una vez más la cabeza, guerreros del norte. Los héroes han regresado ahora del reino de los muertos. Oh héroes, abandonen sus vidas separadas en el más allá y vuelvan a pisar la tierra de los vivos. Fuerza de defensa, respondan. La bandera de la fuerza de defensa se ha alzado en lo alto hacia el cielo. La grandiosa defensa costera ha regresado de inmediato. La montaña madre que han estado protegiendo está siendo invadida una vez más. Dejando la cortesía de lado, necesitamos la fuerza de ustedes que han cruzado las aguas del río Sansui. Ni siquiera las valquirias del Valhalla pueden detener su regreso. Todos los miembros de la fuerza de defensa que permanecen en el área de operación, alínealos con nosotros de una forma gloriosa. Nuestra misión final acaba de ser emitida. Antes de que pase la noche, completen la misión y regresen. Fuerza de defensa, respondan. Nuestra bandera se ha alzado una vez más hacia el cielo. Bajo esta bandera a la cual dedicamos nuestro honor, los camaradas sobrevivientes esperan su regreso. Cuando los enemigos invadan su territorio, gritarán aún más fuerte: somos los orgullosos indomables escudos. Grandes espíritus de la montaña, perdonen el pecado de invocar a quienes ya partieron y permitan que la fuerza defensora costera complete su misión final. Por favor, concédanos esto. El campo de batalla aún es demasiado pronto para ti, pero a veces el aprendizaje adelantado es importante. Gracias al regreso de la fuerza de defensa, la balanza en el campo de batalla se ha equilibrado. Se ha vuelto el terreno de aprendizaje perfecto para obtener una iluminación. Y ahora ha llegado el momento, Harrier. La respuesta que debiste haber dado en la gran cacería es una prueba para crear e imitar la guerra. Muéstrala aquí en este campo de batalla real. Harrier está aterrado, donde el caos rodea la muerte y pasa como el viento. Un lugar frío donde las vidas humanas se extinguen. Un sitio de matanza. Pícaro le pregunta a Harrier que se lo puede demostrar aquí. Harrier le iba a responder que no está muy seguro, pero aquí Pícaro lo detiene, diciéndole que despeje su mente. La guerra inherente requiere asumir la responsabilidad de las maldiciones, sin importar las circunstancias. No apartes la mirada de la tragedia y el pecado. Esta guerra será igual, y yo también cumpliré con ese papel. Tú solo cumple
cumple con el tuyo. Finalmente Harrier se refiere a Pícaro como maestro, preguntándole que a dónde va. Pícaro le responde que necesita arreglar cosas con ese monstruo. Frey está muy contenta. Finalmente está usando el ejército de no muertos. Y así entonces Pícaro parte diciéndole a Harrier que ha llegado el momento. Ve Harrier, al medio de la vida y la muerte. Tú puedes hacerlo. Y así Pícaro se enfrenta con Frey. Vamos Harrier, deja en claro que eres un guerrero del norte. Aquí una legión de caballeros y de magos iban en contra de Harrier, preparándose para atacarlo, pero él iba directamente hacia ellos. Harrier pega severendo salto esquivando todos los ataques. El comandante se queda impresionado. Pegó un salto muy enorme. Y aquí Harrier con tan solo movimiento de su espada logra acabar con el comandante. Murran se queda sorprendida. Está peleando sin escudo. Sus movimientos son diferentes de lo habitual. Flexibilidad acrobática y articulaciones suaves. Una explosiva y ridícula elasticidad muscular. Harrier era un guerrero que empuñaba un escudo y una espada corta recta. Mientras todo esto ocurría, Frey le decía a Pícaro que se concentre en su pelea. Ese fue mi truco. Ese estilo que él tenía no podía sacar el 100% de él, porque él idolatraba a su madre. Simplemente seguía su forma. Desafortunadamente la verdadera habilidad de Harrier es combate uno contra muchos, asumiendo peleas cuerpo a cuerpo, dentro de ello desplegando movimientos de engaño mientras lanza armas ocultas. Y así el guerrero Harrier se desempeña mucho mejor en la guerra. Ese tipo de Harrier es del mismo tipo que yo, una variante dual de Pícaro y guerrero. Maestro, creo que lo entiendo. En el campo de batalla no hay miedo. ¿Acaso esto es un verdadero guerrero del norte? Pero aquí Frey estaba emputada, diciéndole a Pícaro que por qué se está distrayendo tanto. ¿Por qué me estás tratando de esa forma? Sigues tratando de actuar como un maestro en el campo de batalla, y por eso vas a morir. Pícaro se pone en posición y comienza a bloquear todos los golpes de Frey. Pero como era de esperarse, Frey se mueve de una forma bastante extraña y logra meterle un putazo a la cara a Pícaro, utilizando este momento para agarrarlo del cuerpo y estamparlo muy fuertemente contra el piso. Harrier aquí se preocupa por Pícaro, pero aquí viene Soma, utilizando una de sus habilidades, Nube de Lobo, que iba a atacar directamente a Harrier, pero aquí llega Murran, bloqueando el ataque, diciéndole a Harrier que no baje la guardia. Este le da las gracias. Soma aquí vuelve a respirar. Ese bastardo de Frey robó mi presa, así que estoy disgustado, pero ese de allí se mueve bastante similar al esqueleto, pero eso está bien. Frey no puede derrotar a ese esqueleto y al final será mi presa. Sí, un aperitivo antes de la comida. Vengan a mí, novatos del norte. Estilo Doan, aullido de lobo. Tanto Harrier como Murran logra esquivar el ataque de Soma. Murran le pregunta a Harrier que qué son esos movimientos. Cambió drásticamente como a otra persona. Harrier le dice que tendrá que acostumbrarse y ahora tendrán que seguir luchando como si fueran un combo. Todo esto es extraño. Nunca había sentido esta sensación antes. El miedo se desvanece. Solo puedo sentirme a mí, solo yo, libremente por el campo de batalla. Soma dice que simplemente anda corriendo como una rata y recuerda muy bien lo que le hizo Pícaro. Eso solamente me hace recordar recuerdos de mierda. Estilo Doan, cacería de lobos. Harrier logra esquivarlo todo, pero se percata de que Soma comienza a tomar un respiro bastante grande. Es una técnica de respiración. Es mi oportunidad. Así entonces Harrier llama a Murran y ella también se prepara para mandarlo hacia Soma con mucha fuerza. Todo esto que estoy haciendo ahora es bastante divertido como un guerrero del norte. Pero aquí Soma se comienza a reír y Harrier se percata de ello. La respiración ha terminado demasiado rápido. Caíste mocoso. Cacería del verdadero lobo.
Harrier aquí comienza a recordar todo su pasado, todo lo que tuvo que pasar. Todo termina ahora, delante de sus ojos. He amado las historias de guerreros del norte desde mi infancia. ¿Por qué querría eso? No lo recuerdo muy bien. Fue influencia de mi madre. Siempre canté sobre los guerreros del norte. ¡Qué arrogancia tienes, Harrier! No te adelantes a mí, pequeño bastardo. Quien recibió el ataque es ni más ni menos que Murran. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Volviendo con la guerra, Picaro y Frey andan peleando brutalmente. Los dos balancean su espada. Los dos bloquean su propia espada. Andan corriendo por todo el campo de batalla. Los dos tienen una muy buena habilidad con la espada. Cada quien bloquea los ataques de cada uno. Estilo espiral. Picaro aquí se percata de esto. Corte del horizonte del eje terrestre. Picaro está intentando frenar el ataque de Frey, pero al ver que no va a poder, le hace parry hacia otro lado, matando a un sinfín de caballeros. Frey le pregunta que si está bloqueando eso a propósito, porque pudiste haberlo esquivado. Pero ¿por qué no lo esquivaste? ¿Acaso es porque tus aliados están detrás de ti? Eso es demasiado raro. ¿Por qué los proteges? ¿Acaso estos chicos de aquí no te dan lástima? Eso es demasiado cruel. Picaro le dice que dice tantas tonterías con mucha naturalidad y que por qué entonces ella no se preocupa también por sus aliados. Frey aquí no lo comprende. Incluso mata al que estaba justamente debajo de ella. Señor Esqueleto, dices cosas muy graciosas. Ya son cadáveres. ¿De qué aliados hablas? Pero por cierto, tengo una curiosidad por algo. Cuando peleas, alternas con las manos. Cuando lanzas un golpe, te mueves hacia atrás. ¿Por qué haces eso? Tienes dos manos. Tu fluidez se corta demasiado. ¿Es porque sueles enfocarte en roles de combate en grupo o porque algo te confunde? Tienes mucha experiencia en combate, como un comandante, buena posición, buena conciencia. Estás al frente leyendo el campo, liderando, y también tienes habilidades individuales. Si es solo un hábito viejo de tu antiguo grupo, eres un ladrón, eres un pícaro. Picaro le dice que es más lista de lo que parece, pero aquí repentinamente hay una gran explosión detrás de ellos. Frey le comienza a decir un poco de Soma. Parece débil, pero en realidad es un líder de escuadrón. Sus subordinados no pueden seguirle el ritmo. Es hábil, pero no tanto como yo. Pero más que eso ahora, dime, ¿vas a seguir distrayéndote? Tanto Frey como Picaro se vuelven a preparar y se mueven por todo el campo, matando y destrozando un sinfín de caballeros y guerreros. Frey le pregunta qué tipo de truco intentará ahora, qué escape intentará, pero aquí Picaro se tira al piso. Frey se percata de ello, pero ya es demasiado tarde. Le logra cortar gran parte de la pierna, y a pesar de eso Frey se prepara para contraatacar a Picaro. Pero a pesar de eso, Picaro logra esquivar el ataque. Eres bastante rápido. Mientras que Picaro dice que eso es muy loco, contraatacó con una pierna rota. Aquí Picaro nos dice algo bastante extraño. Hay aperturas para ataques, pero son superficiales. No con esta espada que usas, sino con la que usas normalmente. Pero aquí Picaro repentinamente ve algo. Frey le sigue diciendo que se mueve muy extraño. Hay muchos huecos en su estilo de espada. Le pregunta si su espada es pesada, si le cuesta moverla. Pero lo que Picaro estaba viendo era a Murran y a Harrier. Frey aquí le pregunta a Picaro que a dónde está viendo y le pega severendo putazo en la cara, estrampándolo contra el piso. Estás distraído otra vez. Señor Esqueleto, sí que eres frío. Tantas vidas muriendo en este campo de batalla, pero tú solamente te fijas en tu propio subordinado. Eso es lo único en lo que estoy de acuerdo con esa loca. ¿Es tan cruel? ¿Por qué no los miras ni una vez? ¿Por qué no pudiste salvarlos? Pero no te preocupes, no es tu culpa. Mira hacia allá. Ellos desean el fin, lavando sangre con sangre, deseando, tomando,
Así son ellos. Ríndete y acéptalo. Nosotros somos lo mismo. Levantaste tu espada por el mundo, pero al final estás solo y abandonado. Pronto blandirás tu espada en contra del mundo. ¿Pero qué dices, señor esqueleto? ¿Sientes lástima porque hay una guerra en mi ciudad natal? ¿Por qué dices cosas como esa? ¿Que porque río? Creo que es bastante obvio. Ellos nos invadieron. No es por culpa del señor esqueleto. Simplemente son los malos para nosotros. Yo y el señor esqueleto somos guerreros aquí para luchar por lo correcto. Así que no te disculpes, no es tu culpa. ¿Por qué pones esa cara? Señor esqueleto, siempre lo dijiste. Eres un guerrero del norte. Entonces es simple. Con la voluntad del norte, como guerreros que somos, pisamos el campo de batalla. Así que deja de culparte. Finalmente Pícaro entra en sí. Frey va directamente a atacarlo. Es cierto, lo había olvidado porque había pasado mucho tiempo. Yo también soy un guerrero del norte. Incluso si mis aliados caen en el campo de batalla, mis pasos no dudarán. Recordar a aquellos que se hicieron polvo y pasar sus esperanzas hacia el futuro. Esa es la voluntad del norte. Estos son los guerreros del norte. No están solos. Realmente son fuertes cuando están todos unidos. Permanecemos en el campo de batalla, persiguiendo la imagen de los héroes desde hace mucho tiempo. No me la puedo creer, banda, que el héroe también pertenece al norte. Literalmente fábrica de monstruos. Frey ya iba a atacar a Pícaro, preguntándole que por qué está murmurando solo y que todo esto es molesto. Pero aquí Pícaro comienza a balancear su espada, haciendo severendo corte, cortándole todo el pecho a Frey. Ella se queda totalmente aterrada. Le pregunta a Pícaro que por qué partió su espada. Me preguntaste por qué mi fluidez se rompía tanto. Esta es la respuesta. Corte triturador de montaña. Esto manda a Frey por los aires. Por fin lo logré. Por fin entendí por qué peleaba de esa forma. Es porque realmente eras un duelista. Frey le iba a decir que con tan solo tener una sola arma no le iba a ganar, pero estaba más que equivocada. Pícaro en este estado es demasiado rápido y comienza a hacerle un montón de golpes consecutivos por todas las montañas. Solo por una segunda espada ya me estás venciendo. Aquí Frey recuerda algo. Qué humano tan lamentable. Llamarse un caballero de la guerra sin conocer el verdadero dolor de la muerte. Arrogante pero también patético. Aquí Frey con su fuerza de voluntad logra parar los ataques de Pícaro, gritándole que no la subestime. Pícaro aquí se percata de algo. Lo que está a punto de hacer es demasiado peligroso. Estilo espiral, eje celestial, corte del cielo y la tierra, corte triturador. No, debo de recordarlo. Con un cuerpo sin carne, que solamente tiene huesos. Debo de recrearlo, de aquel tiempo, de aquel lugar, como un héroe del pasado. El tajo que incluso cortó al rey demonio. Técnica de caza olvidada del norte. Toda la montaña se parte a la mitad. Es tan fuerte este suceso que los guerreros y los caballeros comienzan a ver a la montaña, pero repentinamente esta se parte en pedacitos. Esto es porque Pícaro lo logró. Técnica de caza olvidada del norte. Escalón de tajo mata a dragones. Volviendo con Harrier, este le dice a Murran que no se preocupe, que todo va a estar bien. Seguramente todo terminará sin ningún problema. Pero Murran estaba demasiado mal. Ella aquí intenta hablar, mientras que Harrier le dice que no debería de intentar hablar ahora mismo y que la sangre no se detiene. Pero aquí los intestinos de Murran comienzan a salir. Harrier comienza a gritar maldita sea una y otra vez, pidiéndole a los cielos que por favor vuelvan a entrar. Se pregunta por qué todo no se detiene, pidiéndole a Murran una y otra vez que por favor no se muera. Soma aquí caminando hacia él le dice que es su primera vez viendo morir a un camarada, chillando y lloriqueando como un mocoso en el campo de batalla. Pequeño y patético pedazo de mierda. Yo te mataré. Absolutamente. Te mataré yo mismo. Soma aquí se enoja y le mete un putazo en la cara a Harrier. Pero aquí Soma
Soma se sorprende, porque a pesar de eso Harrier tiene la mirada viva. Sigue balbuceando: todo lo que quieras, niño. Bárbaros que ni siquiera conocen la verdadera justicia. Así entonces Soma va a atacar a Harrier, pero aquí alguien llega, creando una gran explosión, diciéndole a Soma que sí, ellos son bárbaros, así que tú debes de ser algo así como un mono. Pícaro ha llegado. Harrier se alivia de ver a su maestro, pero aquí Soma vuelve a entrar en batalla, desprendiendo un odio voraz hacia el esqueleto. Pícaro le dice a Harrier que enfríe su cabeza. Te ganaré algo de tiempo, mantén la calma. Como era de esperar, parece que ni siquiera Frey fue capaz de detenerlo. Soma le dice que su camarada murió y aún así es tan desalmado. Viéndote tontear aquí después de hablar de la venganza, debí de haberlo sabido. Ya olvidaste a tu querida discípula y te conseguiste a un nuevo perro faldero. Pícaro le responde que esa perra loca de antes me preguntó si no tenía lástima por los soldados imperiales moribundos, ya que ellos también tienen hogares y pueblos a los que volver, familias que los esperan. Y sí, sentí un poco de culpa. Sin embargo, eso es eso, y esto es esto. Si no los mato, mis camaradas morirán. Ni siquiera los miras, pero tus ojos van directamente a tu propio lacayo. Pero la guerra naturalmente es así, es bastante desalmada, ¿no lo crees? Tanto Soma como Pícaro se miran entre sí, y así entonces comienza su pelea. Pícaro le sigue diciendo que la guerra naturalmente es así, terriblemente desalmada. Tendré que aniquilar a mis enemigos y proteger a mis camaradas, ya no dudaré. Así que tú también debes de decidirlo, Harrier. Y así la batalla de Soma y Pícaro se alargó por la montaña. Mientras tanto Murran seguía consciente. Harrier le dice a Murran que el señor esqueleto les ganó algo de tiempo. Necesitan un médico ahora mismo. No te preocupes por mí. Harrier le dice que no debería de moverse, no se exceda demasiado. Ve, ayuda al esqueleto. Pero Harrier le sigue diciendo que tendrán que salir rápido del campo de batalla. Pero Murran le coloca el puño en la cara a Harrier. Ve, ayuda al esqueleto, no olvides tu rol. Murran intenta hablarle. No te dejes vencer por tu ira. Ten un futuro donde superes la desesperación y la rabia. Ten un sueño. Ten ese sueño aquel que quería caminar contigo y con el señor esqueleto. Por favor, cuida mi sueño. Así que ve, protégelos a todos. Te lo dejo a ti, jefe. Y así nuestra querida Murran ha muerto. Y nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Pero son historias bonitas. ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando 2 horas aquí? ¡2 horas, güey! ¡Señor! ¡Ah, pinche Will, mamón! Se quiso matar ese güey. Pinche güey. Pásame un tequila, güey. ¡Pásamelo! Volviendo con Pícaro. Técnica de caza del estilo del norte. Pelea congelada a puño limpio. Soma se comienza a reír de Pícaro, diciéndole que sus técnicas se están debilitando. Debió de pelear bastante fuerte con Frey. ¿O acaso estás preocupado por esos tipos de antes? ¿Temes que tenga una crisis mental y se quede lisiado? Soma intenta atacar a Pícaro. Este lo bloquea, diciéndole que Harrier no se romperá. Soma le dice que es bastante estúpido. Ese tipo de ánimo sin fundamento solo destruye a las personas. Aquí Pícaro le mete severendo putazo en la cara diciéndole que es una basura, aclarándole que no es un ánimo sin fundamento. Se llama esperanza. Él es diferente a mí. No se cegará por la rabia, ni colapsará. Mi discípulo es un guerrero del norte. Ya el cansancio le está pasando factura a Pícaro. Ya me está dando los efectos posteriores a la batalla previa, que debería de hacer ahora. Soma aquí ya estaba preparado para matar a Pícaro, pero aquí aparece Harrier, haciéndole un daño bastante grave a Soma. Incluso intenta volverlo a atacar, pero Soma da 2 pasos hacia atrás. Harrier le dice a Pícaro que muchas gracias por comprarle más tiempo. Gracias a eso, he enfriado mi cabeza lo suficiente. Soma, bastante emputado, le dice que es un pequeño mocoso podrido, pero aquí Harrier se acomoda el pelo, diciendo que es hora del cambio de jugadores. León contra lobo. Murran, mi vieja amiga, hay tantas cosas por las que debo disculparme contigo. Desde aquel día que bajamos corriendo de la montaña, no, incluso desde antes, solo he tenido cosas por las que estar agradecido y apenado contigo. Lo
lo siento de verdad, lo siento mucho, Murran, pero esta vez te lo prometo, yo, Harrier, me convertiré en un verdadero guerrero, para así disculparme una y otra vez. Tanto Soma como Harrier chocan sus espadas, los dos se atravesaron con sus espadas, así que Murran, estate tranquila, yo seguiré mi camino. Soma aquí comienza a golpearle la cara a Harrier una y otra vez, diciéndole que le suelte la espada. Murran, yo viviré por tu sueño. Y así entonces Harrier grita con todas sus fuerzas, pero no logra mover la espada. Soma aquí se percata de ello y logra retirar la suya. Picaro aquí se preocupa por Harrier, pero este logra esquivar el ataque de Soma. Su mirada aún sigue viva y ataca a Soma, pero este logra esquivarlo. Aquí interviene Picaro, clavándole la espada justamente en el abdomen. Soma le grita al esqueleto, pero Picaro aquí le grita a Harrier que es el momento. Un extraño símbolo sale por toda la guerra. Soma se percata de ello. Como sabes, la entrada a la cordillera consiste en un camino estrecho. Podemos guiarlos a un lugar con un círculo mágico y provocar una avalancha. Así entonces Picaro les grita a todos que deben de escapar, y así entonces todos se preparan. Soma finalmente se da cuenta que todos sus bastardos le tendieron una trampa, pero aquí Harrier le grita a Soma que este es su final. Soma voltea a verlo. Técnica de caza del estilo del norte, danza llameante, sabueso del león no muerto. Finalmente Harrier logró derrotar a Soma, partiéndolo por la mitad. Adiós, Murran. Espero que estés en el Valhalla. Maestro, ¿por qué me gritas así? Es demasiado ruidoso. No escucho nada bien. Y es que la avalancha ya estaba a punto de tocar a Harrier, y Picaro estaba muy preocupado por Harrier. Pero aquí extrañamente nos alejamos del lugar. Al parecer alguien estaba viendo toda la guerra desde una esfera de cristal. Se pregunta qué demonios está pasando. ¿Por qué solamente empezaste ahora a moverte? Edward Berrinra. Alrededor de 1000 soldados imperiales asaltaron las montañas del norte. De ellos la vanguardia, por unos 600 liderados por Soma, y el escuadrón de Frey fueron totalmente aplastados, y la fuerza de reserva, con alrededor de 400, esperando una oportunidad. No entiendo los caballeros del imperio. Deberían unir fuerzas para ayudarse mutuamente. El imperio es realmente necio. Como era de esperar, están más allá de mi entendimiento. Todos los de aquí son simplemente chusma. Esos 400 soldados fueron completamente aniquilados por los dos jefes del norte, y así entonces la guerra ha terminado. Todos comienzan a ayudarse entre sí, pero aquí aparecen los soldados de Picaro, yendo hacia el defensor. Ellos finalmente han completado su cometido, y con la luz de la victoria, finalmente se comienzan a desvanecer. Cada uno de ellos se desaparece. Picaro le dice al defensor que su nigromancia es meramente el poder de hacer que los muertos se muevan. No son más que cadáveres que blanden armas sin memoria de sus vidas. Pero esos guerreros eran claramente diferentes a esas cosas, con su propia voluntad, en las mismas formas gloriosas. Cuando tenían vida, se alzaron con nosotros. Debemos rendirle el debido respeto. Pero aquí llega Vidan diciéndole a Picaro que no se atreva a mover los cuerpos y celebrar funerales por ellos, aunque se alzaron una vez más. Originalmente cayeron en este mismo campo de batalla. Dormir en el campo de batalla es nuestro honor. Si ponemos las manos sobre ellos tan descuidadamente, podrían golpearnos hasta dejarnos medio muertos cuando nos encontremos en el Valhalla. Sus familias construirán tumbas con las pertenencias de los guerreros y los recordarán. Comemos las bestias y el grano que crecen en las tierras donde vivimos. Construimos nuestros hogares con árboles enrizados de esta tierra. Formamos familias y vivimos nuestras vidas. Nosotros hemos tomado esta tierra por toda nuestra vida. Picaro le dice que así es. Ese es el tipo de gente que éramos. Vidan va contra Harrier. Este le dice que qué sucede.
Vidan le dice a Harrier que estuvo increíble. Él y esa niña defendieron su tierra natal como verdaderos guerreros del norte. También se disculpa porque falló como maestro. No supo reconocer su verdadera fuerza. Este campo de batalla nos ha arrebatado mucho. ¿Qué te queda ahora? Harrier le dice que ha perdido mucho, pero ha recibido algo demasiado grande, tan pesado que casi me aplasta. Vidan le dice a Harrier que tendrán que regresar a la aldea. Los espera un gran festival y una gran despedida con oraciones para nuestros héroes. Y así comenzó el gran festival por todo el pueblo. Todo el mundo andaba celebrando y decían sus proezas en la guerra. Pero aquí estaba Pícaro y Harrier sentados, sin hacer absolutamente nada. Harrier aquí le dice a Pícaro que extrañó esos funerales como festivales. En el sur todos lloran por el dolor ante las pertenencias, completamente atado a ellas. Pícaro aquí le pregunta que si él sabe por qué los funerales en el norte son tan fastuosos. Es porque en el lugar donde vivimos siempre está cerca de la muerte. Despedirlos entre lágrimas, temblando ante el miedo a la muerte, es un final demasiado triste. Por eso esa niña Murran querría que sonrieras y que no llorases. Harrier le dice a Pícaro que el sueño de Murran le ha sido confiado. Si me derrumbo en lágrimas sería un insulto para Murran. Probablemente me golpearía la cabeza. Pícaro le dice que tiene razón. Murran se enojaría contigo. No solo Murran. Los camaradas que lucharon a mi lado en la vida. La familia que me enseñó y me crió. Si dejaba que el remordimiento y la ira me cegaran, ellos sin duda estarían furiosos. Lo siento, Harrier, por no vigilar apropiadamente los últimos momentos de Murran. Temía perderme a mí mismo. Debemos de existir como nosotros mismos. Debemos de seguir avanzando y recordándolos, porque ellos nos observan. Y por aquellos que más allá nos han confiado sus sueños. En lugar del camino fácil de un revenant, caminará el sendero cubierto de espinas de un héroe. Así que tú también deberías de sonreír. Murran querría eso. Harrier sonriendo le dice que sí. Pícaro aquí le dice a Harrier que está bien. Primero tendrá que llenar su estómago. Saldrá un momento porque hay algo que él debe de hacer. Harrier comenzó a ver la espalda de su maestro. Solo ahora veo realmente el estado de mi maestro. Es precario en cualquier momento. Podría volver a ese monstruo asesino que conocí en ese entonces. Esa espalda que veo contiene las esperanzas que le confiaron, sino que también los deseos que le impusieron. Se pregunta qué debería de hacer a partir de ahora. 2 días después, finalmente algunos líderes se han reunido. Pícaro dice que hay bastantes asientos vacíos. Vidan le dice que la montaña madre es inconmensurablemente vasta. Naturalmente algunas tribus no pudieron llegar a tiempo. Aquí un líder le da la bienvenida a Pícaro. Él es Dugo Rexar, de la tribu del Tigre del Cielo del Alba. Harrier dice que es increíble. Es la tribu que solamente había visto en los libros, que es una de las tribus cuyo linaje ha sido transmitido desde los tiempos antiguos. Dugo le sigue diciendo a Pícaro que su sacerdotisa dijo que tenía que darle algo. Dijo eso después de ver su futuro. Por eso vino rápidamente a su territorio para entregarlo. Honestamente no sé qué fue lo que le dijo el espíritu poseedor para que se esforzara tanto. Pícaro le pregunta que qué es. La sacerdotisa le pide que por favor lo tome. Algún día lo necesitará. Y agarrando las manos de Pícaro lo llama ancestro. Se pregunta qué clase de pasado vivió. ¿Qué camino elegirás caminando hacia el futuro? Vidan pregunta que cómo es eso de ancestro y que de qué demonios está hablando. La sacerdotisa se comienza a reír, diciendo que permanece ignorante y que entiende que Pícaro no quiere revelar su identidad. Y haciéndole una reverencia, le dice a Pícaro que la tribu del Tigre del Cielo del Alba dedicaremos nuestra fuerza a tu viaje, Edward Berrinra, o más bien dicho, mensajero esqueleto. Tu destino también es nuestro agravio y nuestra carga kármica. Vidan aquí le dice a Pícaro que las tribus del Tigre del Cielo del Alba, la Oveja Roja, la Melena del León Blanco estarán de su lado. Y en cuanto a los otros jefes, no sé cómo responderán, pero asumiré la responsabilidad y los traeré también. Y ahora bien, para este asunto final, y aquí vemos cómo Frey aún sigue viva. No puedo
creer que Pícaro no la haya matado. Pero aquí Frey le dice algo a Pícaro que hará que todos se vayan para atrás. Incluso yo también me fui para atrás. Frey le pide a Pícaro que por favor la una a su grupo. Ella también quiere participar en su increíble guerra. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y bueno, banda, ya sin mucho más que decir, la verdad espero que les haya encantado y gustado el video del día de hoy. Y como siempre digo a todos ustedes, en la continuidad de los tiempos, coman frutas y verduras, tomen mucha agua, dúchense y bañense y obviamente nos vemos en el próximo video. Bye bye.